Hola a todos, hoy os voy a contar cómo se hace esta funda que es antiestrés squeezy, ¿veis? La puedo espachurrar. ¿Y cómo la hago? Pues voy a hacerla usando una esponja. Bueno, pues para hacerla vamos a necesitar goma eva, una tira fina y un trozo más grande que el tamaño del móvil, papel de plástico, film de plástico de cocina, pinturas para tela, pinturas acrílicas, las que queráis, y lo más importante, una esponja. Yo he comprado un pack de 2 esponjas que venden en Mercadona por 0,90, pero bueno, también las hay. Fijaros, esta es incluso más lisa que la que voy a usar yo. Bien, lo importante es que la esponja sea más grande que el tamaño de nuestro móvil. También existen unas planchas de goma espuma que podéis usar y tienen un tamaño muy grande. Para cortar la esponja yo voy a usar unas tijeras. Lo que hago es ir, ¿veis?, metiendo las tijeras en la esponja y poco a poco, aunque parece que no, porque parece que no, se va cortando la esponja. Mirad, vamos a ver cómo va quedando. ¿Veis? Se corta muy bien. Pues vamos a seguir. Una vez que tengo cortada la esponja, lo que voy a hacer es poner el móvil encima de una de las partes y marcar con rotulador lo que es el perímetro del móvil. Porque lo que voy a hacer es un agujero en la esponja. Para cortar la parte de dentro de la esponja yo voy cortando poco a poco sin llegar, con mucho cuidado, de dar pellizquitos sin llegar a la parte de atrás, porque no quiero agujerear la esponja. Una vez que he cortado una esquina, ¿veis?, voy quitando la capa superior, también como con pellizcos. Voy poniendo la esponja así, poco a poco. Podéis hacer también con un cúter, pero a mí me resulta más cómodo con la esponja. Pues así voy quitando una capa. Luego lo que tendré que hacer es igualar para poder meter bien el móvil dentro de ese agujero. Hacer el agujero un poco más ancho que el tamaño del móvil, porque le voy a poner al móvil una carcasa de goma eva antes de ponerlo en la funda. Lo que se trata es de meter el móvil y subir un poco las paredes de la esponja para que quede todo protegido. Bueno, pues vamos a recortar además la forma de nuestra tostada, de nuestra toasty bread. Para eso, ¿veis? Primero voy a recortar la parte de arriba. Le hago pues como una parte de arriba de un corazón. Para cortar la esponja sigo utilizando las tijeras. Una vez que acabo con la parte de arriba, lo que voy a hacer es cortar la parte de abajo, que la tiene recta. Ojo con cortar mucho, que esta esponja me queda muy justa para el móvil. Bueno, pues una vez que tenemos ya la forma, seguimos. Vamos a hacer la carcasa de goma eva. Hemos hecho ya varias y no hace falta alargarnos mucho. Tapamos nuestro móvil con un poco de plástico para no estropearlo y ahora cortamos una tira de goma eva del tamaño del ancho del móvil, pero que no sea tan larga. Quiero que quede corta para que luego quede bien prieta. Pues pego los dos extremos de esta tira y esto lo pondré luego alrededor de mi móvil. Bueno, ahora doy la vuelta al móvil y lo que tengo cuidado es que siempre quede la tira que he puesto un poco levantado del fondo para poder ahora ponerle pegamento y una tapa de goma eva. Y así ya tengo mi carcasa. Solo tengo que cortar la goma eva que me sobra. Bueno, pues ahora solo me queda pegar esta carcasa en lo que es la esponja, pero antes de pegarla voy a quitarle el agujero de la cámara para que luego no me dé problemas. Entonces voy a recortar lo que es la cámara, lo recorto en la carcasa y lo recorto también en la espuma. Ahora lo que voy a hacer es pegar la carcasa a la espuma, a la esponja. Voy a hacerlo con cola caliente, con silicona caliente, pero podéis hacerlo con cualquier pegamento. Voy poco a poco y teniendo cuidado que lo que es la parte de la cámara quede bien ajustado para que luego no salga la esponja en mitad de la foto. Una vez que ha acabado, ya quito el móvil y empiezo a pintar. Voy a pintar todo lo que es el contorno de color marrón, como si fuera la corteza de la tostada. También tengo cuidado en pintar lo que sobresale de goma eva por la parte de adelante del mismo color. Ahora pinto todo lo que es la parte de delante porque la tostada, la Shopkin Toasty, lo que tiene es un color como naranjita y también la parte que queda de la cámara. Vamos a hacerle los zapatos con un poco de esponja, de la que teníamos. ¿Os acordáis que teníamos 2 trozos de esponja? Pues con ese otro trozo vamos a hacer los zapatos, los pegamos con silicona caliente
También podéis pegarlo con cualquier otro pegamento y los pintamos. Y luego vamos a hacer lo mismo con los bracitos. Mientras se seca hacemos los ojos. Los ojos los hemos hecho en goma eva porque como la esponja es tan porosa no quedarían bien. Ya veréis que vamos a tener problemas con las cejas y las pestañas. Con el trozo que nos sobró cuando cortamos la esponja hacemos la mancha de la mantequilla y un cuadradito lo ponemos como si fuera el trozo de mantequilla que se queda líquido, ¿no? Y lo vamos a pintar de amarillo. Aunque la esponja es amarilla, queda más bonito pintado. Y ahora vamos a pintar con amarillo también la boca. ¿Veis? Esta es la dificultad que os decía, porque la esponja tiene muchos agujeritos, entonces no queda del todo bien. Pintamos también en lo blanco de la mirada y pintamos las pestañitas, que tampoco nos van a quedar perfectas por lo mismo, igual que las cejas. Ah, y se me olvidaba, también hay que pintar la lengua. Pintando la lengua me he dado cuenta que había hecho los brazos demasiado largos y los he reducido un poquito. Bueno, pues ya está. Fijaros qué funda tan squishy, ¿eh? Es antiestrés total porque se puede estar siempre ahí tocando y espachurrándola. Solo me falta rematar un poco la pintura donde se han quedado los agujeros más gordos de la esponja. Pero está súper chula, ¿eh? A mí me encanta. Y además, como decía al principio, es súper espachurrable, es antiestrés porque puede estar así todo el rato espachurrando la funda y no le va a pasar nada porque es de espuma.